Bueno, mi nombre es Sonia Gutiérrez, soy maya Pocomam, originaria de Guatemala. Actualmente soy diputada en el Congreso de la República. Bueno, mi recorrido político partidario, puedo decir que hace alrededor de unos 8 años que me involucré en la política partidaria, en el movimiento político WINAC. Antes de la política era activista social, participaba mucho en organizaciones sociales, principalmente en la defensa de los derechos humanos de mujeres y pueblos indígenas, pero también entendí que desde la lucha social y desde las calles difícilmente podemos cambiar nuestra realidad. Eso fue como la principal motivación. Y bueno, empecé primero afiliándome al partido, ocupé la Secretaría de la Mujer en el Comité Ejecutivo Nacional, luego fui electa como secretaria general del partido, ahora soy diputada y jefa del bloque legislativo con 4 diputados en el Congreso de la República. Creo que el partido ya tiene una historia de alrededor de casi 15 años desde que se empezó a formar. Como digo, yo a mediados que me empecé a incorporar en el partido, vi un partido con liderazgo de hombres y mujeres defensores de derechos humanos, mujeres muy valientes que han roto distintos paradigmas en el país, una Rigoberta Menchú, que de cierta manera ha sido la defensora de derechos humanos, una Rosalina Tuyuk, que fue diputada en el Congreso de la República, Otilia Luch de Cotí fue diputada y fue ministra de Cultura en Guatemala. Es decir, son como nuestros referentes históricos que fueron mi principal motivación, inspiración, y cuando vi cuál era la finalidad del partido WINAC, pues creo que fue el partido en el cual coincido para poder hacer los cambios que necesita en mi país. Los pueblos indígenas en Guatemala, a pesar de que según los datos estadísticos del último censo nos coloca en un 44% de la población en general, aún creemos nosotros que son datos que no coinciden con la realidad del país, pero sí somos una mayoría que no estamos reflejados en la toma de decisión. Por ejemplo, hoy en el Congreso de la República hay 160 diputados, de eso hay 15 diputados indígenas y únicamente 3 mujeres indígenas. Y así vamos a empezar a revisar cada una de las instituciones públicas y los pueblos indígenas no estamos en la toma de decisión a pesar de que seamos una mayoría de la población guatemalteca. Pero aunado a ello, los niveles de desigualdad, de pobreza, de desnutrición, son justamente los fenómenos que más afectan a los pueblos indígenas. Cuando vemos el mapa de la pobreza en Guatemala, está justamente en los departamentos donde hay mayoritariamente población indígena. Entonces, he ahí esa desigualdad que justamente es lo que hemos entendido, al menos desde el movimiento político en el cual yo participo y que represento, pues uno de nuestros pilares es justamente cambiar ese sistema, ese Estado, un Estado que hoy pues sigue excluyendo a esa mayoría de la población guatemalteca y que sigue marginándolo. Entonces, en nuestro planteamiento como partido, ¿cuál es? Es construir un Estado plural. Somos un país donde hay una mayoría del pueblo maya, pero también hay pueblo garífuna, hay pueblo xinca y hay pueblo mestizo o no indígena. Entonces tenemos que empezar a entablar esos diálogos, esa interculturalidad que hay en nuestro país, y eso es un poco lo que buscamos, que desde la política acceder al poder político, decimos, para transformar ese Estado, un Estado donde todos, sin ningún tipo de distinción y diferencia, vivamos en dignidad, porque eso es lo que buscamos como país. Bueno, es bien difícil cuando hablamos de cómo motivamos no solo a los pueblos indígenas, sino que a la ciudadanía en general en política, porque hablar de política no solo en Guatemala, sino en la región de América Latina, pues hay un nivel de frustración de la política en general, que los políticos son corruptos, que los políticos son todo lo negativo que hay en nuestra sociedad guatemalteca.
Entonces hay un fenómeno en donde muchos mejor somos apolíticos, lo cual es un grave error, porque justamente los políticos son los que deciden nuestro futuro. Entonces eso es por un lado. Por el otro es que hay un sistema político clientelar, mercantilista, que Guatemala tristemente no se aleja de ello. Los partidos, principalmente de derecha tradicional, dirigido por ciertas élites, pues obviamente tienen los recursos económicos y justamente en campaña electoral se presta cuando hay una ciudadanía en niveles de pobreza extrema, obviamente la compra de votos se da mucho. Entonces es frustrante para quienes a veces queremos hacer una política distinta, porque cuando vemos ese tipo de mercantilismo político es lo que le hace mucho daño a nuestro sistema de partidos políticos. Entonces son dos aspectos: uno, que ha habido una cultura de no política que nos han dicho, el clientelismo y el mercantilismo hace que nuestra sociedad de cierta manera no se involucre en política. Creo que son dos fenómenos que ha ido cambiando. Obviamente significa mucha conciencia social, mucha formación política, y ahí obviamente los partidos y los políticos tenemos muchísimo que trabajar con esa ciudadanía y cómo los empoderamos para decirles: tenemos que hacer política, pero una política limpia, una política transparente y una política que dignifique al ser humano, que eso es lo que deberíamos de ir cambiando. Bueno, y nosotros decimos en Guatemala que la derecha tradicional es una voracidad tremenda, que nos encontramos y nos enfrentamos en cada contienda electoral. Yo, por ejemplo, mi primera experiencia para postularme a un cargo público en mi municipio, me postulé como candidata a la alcaldía municipal en el 2015. Porque creo que desde el poder local se pueden hacer muchas cosas, y de hecho ahí fue donde me empecé a formar. Y veo dos escenarios que a mí me dejan una satisfacción. Por un lado, como mujer, como indígena, fui la única que participé en ese espacio, y obviamente me encontré con los partidos más corruptos que había. Quienes me ganaron, digamos, porque quedé en cuarto lugar, los tres partidos que derrocharon más dinero, los partidos más señalados y cuestionados, pero aún así, de 8 candidaturas quedé en un cuarto lugar. Entonces, creo yo que también se puede hacer política desde una conciencia social, con dignidad, pero significa también de un múltiple esfuerzo. Entonces creo que ese es el mayor reto que tenemos los políticos, de querer hacerle ver a la ciudadanía, eso sí, con el ejemplo de que las cosas se pueden hacer de manera distinta, que se pueden hacer bien, y creo que eso lo hemos logrado. Hoy pues logré una diputación, de igual manera gracias a la confianza de mucha gente que creyó en nuestro proyecto político, y que hoy estamos haciendo una oposición con propuesta contundente en el Congreso de la República. Nosotros hemos dicho que somos una oposición no simplemente por querer oponernos, sino hay muchísimas razones que estamos nosotros viendo ahora el actuar principalmente de un gobierno en Guatemala en donde prácticamente se ha agenciado de recursos. 30,000 millones de quetzales aprobamos en el primer año de la pandemia. De esos 30,000 millones de quetzales, hasta el día de hoy, el gobierno de la República no ha rendido cuentas de esos recursos, que los vamos a pagar no estas generaciones, siguientes generaciones, porque fueron préstamos que adquirió el Estado de Guatemala y que actualmente sigue aprobando préstamos. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es, teniendo una recaudación tributaria, que es la mayoría del presupuesto que se financia el Fisco Nacional, hay una proyección bastante alentadora. El gobierno pudo optimizar esos recursos, evitando más préstamos, pero sigue
aprobando préstamos. La semana pasada aprobaron 500 millones de dólares de préstamos más, cuando la gente se está muriendo de hambre, no tiene educación, no tiene una salud integral. Entonces, tanto dinero justamente ¿para qué? Obviamente para focos de corrupción, que es lo que hemos dicho. 3.000 millones de quetzales se aprobaron hace un mes para infraestructura. Guatemala estamos en un año preelectoral. Esos 3.000 millones de quetzales que ellos aprobaron para inaugurar puentes, inaugurar obras, infraestructura, pero solo van a quedar en inauguraciones porque obviamente les conviene quedar bien con la población, pero que no van a llegar a acabar esos niveles de pobreza. Tenemos 50 niños fallecidos solo en el 2021 y siguen. Llevamos 10 niños fallecidos en este año por desnutrición. No debe haber desnutrición porque desnutrición se puede prevenir, evitar esas muertes, pudo haber logrado el gobierno, pero no le importa al gobierno la vida de la gente que está muriendo. Entonces sobrevivimos de la pandemia, pero no de un gobierno con poca transparencia y muchísima opacidad en el manejo de sus recursos. Entonces, denunciamos la oposición, lo que nosotros sí hemos visto con claridad, que el gobierno no ha sido capaz de ayudar a la población cuando más lo necesita en este momento. Nos preocupa, de hecho, las giras que estamos teniendo ahora acá en Ciudad de México es justamente entablando relaciones con diputados, con senadores, con partidos políticos afines, porque la amenaza que tenemos para el siguiente periodo es que se pueda implantar un régimen de dictadura en nuestro país. Hoy Guatemala estamos enfrentando una cooptación de todos los niveles, no solo de los 3 poderes del Estado, sino que también del sistema de justicia. Hace una semana el presidente Yamatei reelige a la señora fiscal general, persona que está señalada de corrupción y tiene un rechazo masivo de la ciudadanía porque la gestión que ella ha tenido ha sido de impunidad, favoreciendo a ciertas élites del país y al gobierno que sí está involucrado en corrupción. Entonces tiene un rechazo absoluto de la población guatemalteca y aún así el presidente se atreve a reelegirla cuando habían otros profesionales que bien podían hacer un ejercicio más idóneo, más honorable, pero no. El gobierno sigue desafiando a la población guatemalteca y la amenaza más profunda es que pretenderán eliminar a la oposición no inscribiendo a candidatos o a partidos políticos porque puede ser incómodo para ellos. Entonces se puede fraguar un hecho electoral fraudulento, que es un poco la gran amenaza que tenemos y por eso mismo es que estamos tratando de alzar nuestra voz para que también la comunidad internacional y amigos internacionales nos ayuden y nos acompañen para enfrentar ese proceso muy duro que nos viene. Bueno, primero justamente es compartiendo este espacio para poder llegar a los distintos actores y ciudadanos mexicanos también y de otras ciudades para que puedan conocer el escenario actual, crítico, difícil que estamos enfrentando en Guatemala, porque lastimosamente los medios de comunicación corporativos en nuestro país este tipo de información no lo llevan, más bien lo ocultan y eso sí nos pone en una situación bien complicada. Entonces, para nosotros el hecho de que tengamos abiertos ciertos canales de comunicación para elevar la voz, la denuncia y obviamente la ciudadanía también expresarse ante todo el respaldo y exigir que sea un proceso eleccionario el otro año con procesos transparentes y democráticos, que nuestra región ahora más que nunca está demandando una democracia real, participativa, en donde la población y el pueblo sea el principal actor. Mi nombre es Sonia Gutiérrez, soy diputada del Congreso de la República de Guatemala, del movimiento político WINAC, y los invito a seguir todas las programaciones de la 4TV.